Muy bien, y aquí en Noticias Caracol seguimos en este recorrido por las campañas políticas cuando estamos ya a 23 días de las elecciones presidenciales. Y hoy, como lo hemos venido haciendo esta semana, eh, seguimos hablando con quienes hacen parte de las fórmulas en la campaña. Hablamos de los candidatos a la vicepresidencia, una figura, lo decíamos ayer, muy importante en la campaña porque más allá de la mecánica política, lo hemos repetido, son personas que aportan, que tienen una trayectoria, que tienen un trabajo de años. Y eso es lo que están haciendo y por eso para ustedes, los televidentes, es muy interesante conocerlos, conocer el país que tienen en la cabeza y algo de lo que están haciendo en esta agitada campaña electoral. El turno de hoy es para el candidato a la vicepresidencia y fórmula en la carrera hacia la presidencia de la candidata Claudia López, el señor Leonardo Huerta. Señor Huerta, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias Caracol. No, gracias a usted, Juan Roberto, y a Caracol, que ha sido tan deferente y tan generoso, y sobre todo tan preocupado por la democracia. Uno prende Caracol y están mostrándole los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, debates con jóvenes, con las fórmulas, en los territorios, con el avión, con el bus, con todo. Y eso es una labor maravillosa que está haciendo Caracol en este acompañamiento a la ciudadanía para que conozcan y sobre todo, Juan Roberto, para que voten con criterio, porque hay que salir a votar el 31 de mayo y que votemos con un criterio de acuerdo con las propuestas y de acuerdo con la visión que cada fórmula tiene del país. De eso se trata la democracia, escuchar a todos y que todo el mundo hable. Doctor Huerta, ¿cómo va la campaña? Antes de entrar en temas ya gruesos, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo le ha ido? Muy contentos, pues hemos tenido mucha agenda en medios de comunicación, muchos foros, debates. Aquí Juan Roberto aprendiendo también mucho. Mm, Le toca a uno saber de todo en 40 segundos, mm. pero de acuerdo con la experiencia que hemos adquirido en el territorio, recorrer Colombia, la experiencia académica y en el sector público, pues nos sentimos muy felices de poder participar de estos eventos y la campaña en términos generales yo creo que va ganadora. El proceso es muy importante. Muchas veces uno se preocupa es por el resultado, pero mire que la odisea no es por haber llegado a Ítaca, Ulises, sino por el camino que recorrió y ese camino fue la pieza literaria que permitió, porque el proceso también es muy importante. Le voy a decir algo y por supuesto entienda lo que no es, no es para ofenderlo, pero digo, siendo lo más sincero, cuando usted participó en la consulta con Claudia López el pasado mes de marzo, mucha gente decía, no, este señor Huerta es de relleno y es el pretexto para que Claudia López esté en una consulta. Y tengo que confesar que muy alejado de eso, usted ha sido un candidato interesante, primero como Muchas precandidato gracias. presidencial y ahora como candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué no le recuerda al país de dónde salió Leonardo Huerta? ¿Quién es Leonardo Huerta? Leonardo Huerta se crió en un barrio popular de Pereira. Yo estudié en una escuela pública, en un colegio público, y mamá me decía, mi hijo estudie para que salga adelante. Y yo estudié en una universidad pública, yo soy licenciado en filosofía, yo estudiaba de día filosofía y de noche derecho en la Universidad Libre. Y cuando terminé, hice 5 especializaciones, hice 2 maestrías, terminé mis estudios de doctorado. Justamente estaba en la revisión de la tesis doctoral cuando empecé este proceso y tocó aplazar esa revisión. Yo he sido un académico, yo he escrito libros, artículos, yo soy docente de más de 20 universidades, ahora en posgrados. Yo, por ejemplo, hoy estaba llamando a una exalumna mía de Morales Cauca, porque yo soy profesor de la Universidad del Cauca, por la situación que se presentó esta mañana con los drones. Yo soy profesor de universidades en Montería, en Cúcuta, en todo el país, y he sido un servidor público, grandes resultados, buen gerente público. Yo fui secretario de Educación de Pereira y en un solo año, Juan Roberto, en una ciudad pequeña como es Pereira, logré construir 3 colegios y dejarlos terminados, inaugurados. Luché por una educación en jornada completa, con alimentación escolar preparada en sitio para que no llegara el jugo caliente y la sopa fría. Incluyente, yo me gané un premio en la noche de los mejores, dan 10 categorías y nosotros ganamos 5, pero la que más me enorgullece es la educación más incluyente en Colombia, fue la de la Secretaría de Educación de Pereira. Después fui defensor del pueblo para el derecho a la salud, me nombran como defensor nacional en pleno COVID, en el plan de vacunación. Me recorro Colombia defendiendo la salud, ese bien tan preciado que en Colombia tristemente se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos.
El año pasado se presentaron 377.000 tutelas solo por temas de salud. Yo estuve en Providencia, en el hospital regional, en el más al norte, y en Puerto Nariño, y en las grandes ciudades, y yo hacía jornadas que se llamaban de promoción y protección del derecho a la salud. Y citamos a las EPS, y la EPS tenía que resolverle a la gente ahí en un coliseo. Y después vimos que la EPS le autorizaba la cita, pero la clínica no se la agendaba. Entonces después citamos a la clínica y la gente se empezó a ir con su cita programada, con sus medicamentos en la mano, y resolvimos más de 120.000 casos en temas de salud con la Defensoría del Pueblo, cuando la línea base que recibimos era 4.000 correos que se recibían y se resolvían claramente, pero nosotros fuimos al territorio. Y en ese recorrido por el territorio con las veedurías ciudadanas, con los personeros municipales, con los consejeros de juventud, con las comunidades étnicas, conocí Colombia, la selva, los desiertos. Yo le hice seguimiento a la sentencia T-302 que declara el estado de cosas inconstitucional en la Guajira, en la Alta Guajira, viendo a los niños con hambre y con sed. Eso me genera una sensibilidad y mis estudiantes me dicen, profe, usted sería mejor candidato y mejor presidente que los que estamos escuchando. Ahí no vemos sino insultos, ahí no vemos sino polarización. Usted tiene ideas y propuestas. Entonces yo le dije, si me ayuda a recoger firmas, lo hacemos. Salimos a la calle a recoger firmas. Juan Roberto, 120 personas nos inscribimos para recoger firmas. Usted incluso, hay unos de los candidatos que lograron las firmas que en cuentas claras tienen el contrato con la empresa que le recoge las firmas, porque eso es legal en Colombia. Contratarán una empresa que la recoge. Sí. Nosotros no tenemos esas fortunas. Yo me gasté 210 millones de pesos recogiendo las firmas, recogimos 1.000.000 de firmas, nos validaron 1.000.000 de firmas, las recogimos en la calle, fuimos los primeros en inscribirnos, los últimos en entregarlas, y cuando nos validan esas firmas, pues participamos en la consulta. A mí no me dio la aval Claudia López. Yo no hago parte del partido de Claudia López. Yo a Claudia López la conozco en la calle recogiendo firmas, me la encuentro, ella recoge firmas, yo recojo firmas, intercambiamos las firmas, nos dimos el teléfono y ahí empezó el proceso de procurar una consulta que representara al centro y a las clases medias en Colombia. Mire, señor Huerta, ya, me parece clave ese recorrido y sí que ha aprendido a resumir, en este caso su vida, en unos pocos instantes. Ya metidos en la campaña, con un país ávido de tantas soluciones, pero también, como usted dice, y usted tiene razón, metido en una polarización espantosa, tóxica, con una cantidad de cortinas de humo que tienden de un lado y del otro, cuando la gente quiere oír propuestas. Si a usted alguien que seguramente se lo ha preguntado en la calle, en estos recorridos, ¿cuál es la idea de Estado y de soluciones a los problemas que tiene el país de la fórmula de Claudia López y Leonardo Huerta? ¿Usted qué le dice? Pues lo primero es un país que no se tenga que debatir en trincheras. Esa polarización en la que vivimos es en todo. O sea, aquí, si preguntan por el fracking o por el porte de armas o por la descentralización o por la constituyente, cualquier posición que haya, siempre medio país los defensores y medio país los opositores. Y aquí, si uno se lee a Norberto Bobbio, un libro del 96 que se llama Derecha e Izquierda, puede entender que esas posiciones derecha e izquierda de la Revolución Francesa hoy pueden ser complementarias. Lo que uno ve hoy que en Colombia no hay izquierda y derecha. Aquí hay petrismo y uribismo. Eso es. Entonces, el petrismo que defiende las acciones del gobierno, incluso sin posibilidad de autocrítica. Todo lo que hagan está bien. Y que critica todo lo que venga de la oposición, así sea bueno. O sea, es un rechazo, y cuando hay una proposición en el Congreso que viene de la oposición, es un punto de honor bloquearlo y viceversa. Entonces, aquí una posición uno diría es que la derecha quita los subsidios y la izquierda pone subsidios, pero uno lo que ve es que aquí los gobiernos anteriores tuvieron subsidios de la gasolina, subsidios del ICETEX, dicen que la persona más derecha que había era Vargas Lleras y tuvo un programa de vivienda allá. Eso se supone que son de posiciones socialdemócratas. Y por el contrario, los gobiernos que supondría uno son de izquierda, quitan el subsidio de la gasolina, quitan el subsidio del ICETEX, quitan mi casa allá. Aquí lo que hay es uribismo y petrismo, por un lado, bien polarizado. Y la posición que ellos tienen, uno lo evidencia, es querer mandar a la cárcel al otro. Entonces, el gran logro del candidato Cepeda fue enviar a la cárcel al presidente Uribe. Ese fue el gran logro. Y uno ve que quieren volver a llegar al poder para mandarlo a la cárcel. Y la oposición se va a Washington y dice que van a llevar pruebas del gobierno actual para que lo extraditen y se amenazan que se van a mandar a la cárcel. Entonces el país otros 4 años en acusaciones,
en culpabilidades, en si el problema de la salud es culpa del chuchuchú o del cha-cha-cha o de la ley 100. Claudia López y Leonardo Huerta se enfocan en las soluciones del país. Y las soluciones del país son, lo primero, lo más urgente que tiene Colombia, Sí. es la salud en Colombia, que la salud vuelva a ser un derecho humano. Y Claudia López me ha dicho, usted como vicepresidente va a tener el encargo el 7 de agosto, que la salud vuelva a ser un derecho humano, así como lo hizo en la Defensoría del Pueblo, luchar por eso. Y lo que vamos a hacer es lo urgente para después sentarnos a mirar lo importante. Y lo urgente es que la gente tenga su quimioterapia, sus medicamentos, sus tratamientos, que la gente no se quede angustiada esperando una inyección deteriorando su vida, que la gente que le hicieron un trasplante no tenga en riesgo su riñón porque no le dan un medicamento. Y el 8 de agosto vamos a establecer un plan de acción de choque para que a la gente el 9 de agosto le lleguen sus medicamentos. Yo recorrí Colombia, yo estoy en los lugares más alejados y allá en todos esos municipios hay unos funcionarios que a mi modo de ver son el funcionario que más duro le toca y es el personero municipal. Los personeros son defensores del pueblo, son veedores del tesoro, tiene una cantidad de funciones, presentan las tutelas, reciben las víctimas, tiene una cantidad de funciones y en cada municipio hay un personero. Y el 8 de agosto nos vamos a reunir con todos los personeros municipales y ellos van a verificar que el 9 entreguen las farmacias los medicamentos y el 10 pagamos los medicamentos que entregaron el 9, porque aquí dicen que el problema es de flujo de dinero. Sí. Juan Roberto, Colombia de UPC tiene 101 billones de pesos y de presupuestos máximos que es para enfermedades crónicas tiene 8 billones de pesos. Eso es un platal. Aquí también no es solo que le falte que le lleguen los recursos a las farmacias. Aquí también uno ve que hay farmacias que no entregan y cobran, o hay farmacias que ya les pagaron porque era capitado el contrato y no entregan el medicamento. Entonces aquí nos toca empezar a ajustar las tuercas del sistema de salud en todos los actores del sistema, no solo la EPS. Aquí las clínicas que no le hacen el triage a un enfermo, que lo tiran en las urgencias, en el piso, a esperar atención, en la clínica la que le está prestando una mala atención. Aquí nos toca establecer una reforma integral, estructural en materia de salud que involucre todos los eslabones de la salud, todos los actores del sistema de salud para que vuelva a ser un derecho humano. Eso es lo urgente. Lo importante a mí, mi pasión, Juan Roberto, es la educación. Sí. Ahí Yo que he sido un plantean, educador ahí, toda la ¿cuál vida. cuál es el eje central de la propuesta de ustedes? Tiene que ser una educación integral desde la primera infancia. En Colombia, la educación preescolar pública no llega al 30%. Los niños que tienen que entrar a preescolar tienen que hacerlo o en el garaje de un vecino o en una guardería o en un colegio privado. Yo una vez estuve en un municipio, en Baupés, y entré a una comunidad indígena y entré al salón del colegio. Y le dije a un niño, léame aquí. Leyó muy regular, le pregunté cuánto es 7 por 8 y me dijo, vamos en la tabla del 5. Y era un niño de séptimo grado. Eso genera una inequidad terrible, Juan Roberto. Si nosotros ponemos 1 millón de cupos en la universidad, pero un estudiante no tiene las capacidades y las habilidades en lenguaje, en matemáticas, no tiene una buena educación básica y media, no va a poder permanecer ¿Cómo se en la mejora? universidad. Nosotros lo mejoramos con una educación desde el preescolar hasta la media y que conecte con la posmedia con 4 componentes. Primero, jornada única y completa. Toda la educación tiene que ser jornada completa. Yo estudié en el INEM de Pereira y tenía que desocupar el colegio a las 12:45 para que entraran los de la jornada de la tarde. Toda tiene que ser jornada completa, con alimentación escolar, digna, preparada in sitio, no llevada en catering, en tanques para que llegue el jugo caliente y la sopa fría. Hecha en sitio por las mamás, con extracurriculares después del almuerzo de la jornada escolar, con bilingüismo. Toda la educación tiene que ser bilingüe y con componente de inclusión para las personas con discapacidad y para las personas con necesidades educativas especiales. Esa educación y que conecte con la posmedia, que el último año de educación sea el primero, de educación básica, sea de media, sea el primero de técnica para que conecte con tecnológica y después con educación superior y que esa educación superior sea pertinente, conectarla con el sector productivo, que la universidad se comprometa en generar también ese primer empleo, una educación que no sean esas carreras impertinentes y de 6 años, que sean más cortas. ¿Qué debe estudiar un muchacho hoy para digamos, salir de manera competitiva al mercado laboral? Nosotros somos absolutamente convencidos que el país tiene que descentralizarse y la respuesta siempre tiene que ir a lo regional, Juan Roberto. Nosotros desde Chapinero no podemos
planificar una política de educación superior, a ver qué tienen que estudiar los jóvenes en Colombia. Aquí tenemos que mirar qué tienen que estudiar los jóvenes de la Orinoquía, que seguramente es muy distinto a lo que tienen que estudiar los jóvenes del Pacífico, de las grandes ciudades y dependiendo de la gran ciudad. Lo que tiene que estudiar un joven en Bogotá tiene que ser muy distinto a lo que tiene que estudiar un joven en Medellín. Aquí las universidades no pueden seguir siendo constructoras de títulos, fabricantes de títulos. Entra un muchacho, lo tiene en su proceso, le entrega un título y lo suelta frustrado porque hizo un esfuerzo muy grande para estudiar y cuelga un diploma que no le sirve para nada. Por eso tengo que haber una conexión con el sector privado, con el sector productivo y tiene que haber una pertinencia regional y en materia, por ejemplo, de ciencia y tecnología. En Colombia la ciencia y tecnología ha estado aislada y divorciada de las universidades. Acá hay un ministerio de ciencia y tecnología y hay otro ministerio de educación y cada cual anda por su lado. Y la ciencia y la Oiga, señor tecnología, Huerta, lo interrumpo, perdón. tranquilo. Eso en materia educativa, pero hay un tema también fundamental y es el tema que también atañe a la juventud y es la manera en que se manifiesta. Aquí tuvimos un estallido social hace 5 años que tuvo un valor gigante, un valor enorme, que para todos pues significó un punto de inflexión en materia social, política, también en temas de seguridad y orden público. Ese estallido social, ¿para usted qué significó? Pues hoy los jóvenes tienen muchos mecanismos de participación. Mire, Juan Roberto, el año pasado hubo elecciones de consejos de juventud. Esa ley ya está próxima a ser reformada, falta un solo debate. Ojalá los jóvenes sean una prioridad para el Congreso. En esa elección del año pasado de octubre, el abstencionismo del voto joven fue del 90%. Ahí hay un paradigma. Yo escribí un libro sobre eso, sobre la ciudadanía juvenil, y el paradigma que yo planteo, la pregunta, problema que yo planteo es cómo en esa época, en esa época fue el 92% el abstencionismo en materia electoral, no votó el 92% en esas elecciones de Consejo de Juventud, pero a su vez habían procesos de manifestación política, podrían ser como los que se planteaban el estallido social. Lo que pasa es que esos mecanismos de participación terminan siendo validadores de las políticas públicas. Entonces a los jóvenes se reúnen los consejos de juventud y ustedes planifiquen, ustedes qué piensan de la política de juventud de salud, en materia de educación, los ponen a votar corriente, pero al final la decisión de ellos no es vinculante y ellos no son los que aplican la política pública, no tienen presupuesto, no tienen recursos. Aquí lo que tenemos que avanzar es hacia una participación de los jóvenes que sea real. Cuando los jóvenes hacen veeduría ciudadana, cuando esos consejeros de juventud son pilosos y le hacen derechos de petición al alcalde y citan al secretario de despacho y le hacen control y denuncian la corrupción, entonces esas administraciones empiezan a frenarlos. A mí me tocó ir casi que a matonear al gobernador, en esa época era de Guainía, para que posesionara el consejero nacional de juventud. Lleva 3 meses elegido y no lo habían posesionado. Y me fui con él, con el chaleco de la defensoría, y le dije, venga, ¿por qué no han posesionado a este muchacho? Porque el muchacho era muy piloso, hacía veeduría, Sí. el pelado era... Oiga, Entonces, aquí esos mecanismos de participación hay que fortalecerlos. Aquí las plataformas y los consejos de juventud hay que fortalecerlos y siempre entender que la gente joven tiene múltiples formas de manifestar sus posiciones y sobre todo su rechazo a cualquier política pública o a cualquier decisión de los gobiernos. esa es una cara que nos dejó el estallido social, señor Huerta. Pero hubo otra terrible, terrible, que fue la de la violencia. De lado y lado hubo terrorismo, hubo abusos de muchos que se infiltraron entre los muchachos manifestantes, también hubo abusos y también situaciones muy complejas en las que se vieron involucrados miembros de la fuerza pública. Hubo muertos, hubo heridos. En fin, es un tema con una herida profunda. Y ahí viene esa otra cara que quiero su opinión de cómo la manejaría un eventual gobierno de Claudia López y Leonardo Huerta, y es la protesta. ¿Cómo se maneja, cómo se Yo controla, estuve, cómo se evita que eso pase a lo que muchas veces se convierte en vandalismo y terrorismo y también en abuso de autoridad? yo estuve en la protesta social, yo participé como defensor del pueblo en las carreteras haciendo corredores humanitarios porque además aquí coincidió el estallido social con el plan de vacunación del COVID y Sí. en muchas partes frenaban las vías, bloqueaban la vía y venían
las vacunas, las jeringas, venían personas remitidas y usted mira mis redes sociales, yo estoy en La Pintada, yo estoy en las carreteras del Cauca pasando ambulancias, haciendo corredores humanitarios. Aquí a Colombia le falta, a pesar que hemos vivido 50 años en guerra, en conflicto armado no internacional, o sea, en aplicación del derecho internacional humanitario, protocolo segundo, adicional a los convenios de Ginebra, pues se desarrolla el artículo tercero de los convenios de Ginebra, que son los conflictos, las guerras civiles o las guerras internas, las guerras no internacionales. A Colombia le falta doctrina de entender cuándo aplico los derechos humanos y cuándo aplico el derecho internacional humanitario. Es claro, el ámbito de aplicación material de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario no se aplica en protesta social. El derecho internacional humanitario se aplica en combatientes, en conflictos armados. En materia de protesta social, se aplican los derechos humanos y la proporcionalidad en materia de derechos humanos hay que respetarla. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando en esa protesta social se desarrollan actos que pueden generar responsabilidad penal, o sea, cuando en esa protesta social hay delitos, hay una autoridad que en materia en el marco de los derechos humanos debe investigar y debe judicializar al que cometa el delito. Yo no me explico cómo habían grupos de WhatsApp que promovían los delitos en la protesta social. Nos vemos en la gobernación para que quebremos los vidrios, un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es que aquí no hay un fiscal que pueda pedir autorización a un juez de control de garantías, interceptar ese teléfono, interceptar una llamada? ¿Cómo no puede mandar un policía de inteligencia o un investigador de la SIJIN, del CTI, a que vaya a una reunión, a que revise los teléfonos de las personas que están promoviendo los delitos? ¿Cómo es que la fiscalía no intercepta esos, no genera las pruebas y cuando tenga las pruebas no pide una orden de allanamiento, no pide una orden de captura y de manera rápida captura a las personas que están cometiendo delitos en el marco de la protesta social? Y ya en la protesta social, obvio que hay que aplicar los derechos humanos, porque aquí no es combatiente, aquí no es derecho internacional humanitario, aquí no es ejército ni fuerza militares, aquí es policía y la policía actúa en el marco de los derechos humanos y contener la protesta con autoridad, pero siempre en el marco de los derechos humanos, con respeto a la proporcionalidad en derechos humanos y paralelamente, en el marco de los derechos humanos y con las garantías procesales, investigar y judicializar a quienes quieren aprovechar esta protesta social cometiendo delitos para que paguen por esos delitos. Mire, señor Huerta, ya hemos pasado, el tiempo pasa volando. Quisiera unas respuestas rápidas sobre temas que tienen que ver un poco como de talante. En un eventual gobierno suyo, con Claudia López como presidenta y usted como vicepresidenta, ¿cómo sería la relación con la presidenta? Y se lo pregunto, pues porque esto no es un tema de percepción. Claudia López es una mujer muy valiente, una política de toda la vida, con un gran carácter. Y es una persona fuerte, recia, dura. ¿Cómo sería esa relación de la presidenta Claudia López con su vicepresidente Leonardo Huerta? La relación de Claudia López con Leonardo Huerta ha sido desde que nos conocimos, es y seguirá siendo de absoluto respeto yo la defino es en una relación auténtica. O sea, que nadie se viste de lobo ni de oveja. Yo soy lo que soy y yo reconozco mis diferencias. Y cuando a mí me preguntan por la descentralización, yo le digo al que me pregunta, yo soy un federalista radical, pero Claudia no. Claudia va paulatinamente. Yo creo en la policía municipal en los pueblos pequeños. Ella no, ella es más prudente, ella cree en la policía primero en las grandes ciudades. Y si ella es la presidenta, y si ella me nombra a mi ministro, yo tengo que rendirle cuentas a ellas y seguir instrucciones a ellas. Pero si no me nombra de nada, pues ya no es mi jefe, porque aquí no hay jefaturas políticas. Ella me respeta, tenemos muchas cosas en común. Yo soy un defensor de los derechos humanos. Nos encontramos en muchas posiciones y en las que no. Yo sí entiendo que yo no soy el candidato a la presidencia y yo no soy el presidente. Ella es la presidenta. Y si ella toma una decisión, yo tengo que respetar esa decisión. Va a ser de absoluto respeto, como lo ha sido. Nunca en la vida yo he escuchado ni una mala palabra, ni una alzada de voz de Claudia López hacia mí, y incluso en el entorno yo nunca, en los espacios en los que yo he estado, nunca he visto a Claudia López que alce la voz. Por televisión sí la han mostrado, pero yo nunca la he visto en la vida real. Entonces esa relación va a ser de respeto absoluto, de camaradería, de coequiperos y de pensar en una nueva historia para Colombia juntos. Sí. ¿Qué les dice a ustedes a quienes en Colombia aseguran que aquí hay dos candidatos y si uno ve las encuestas, pues son los que acaparan
las cifras de intención de voto, si usted mira las encuestas. ¿Qué les dice a quienes dicen, hombre, ¿para qué siguen ustedes si tienen tan poquita intención de voto en las encuestas? Pues lo primero es que uno vota por lo que lo represente a uno, no por lo que vaya a ganar. Yo soy hincha del Pereira y me dijeron que el domingo pasado, me dijo que es un gran hincha del equipo, me dijo, vea, descendimos, el domingo estaba todo triste porque había descendido el Pereira. Mm. Y yo sigo siendo hincha del Pereira, así descienda y así esté en la C y así pase lo que pase, yo sigo estando ahí. Yo no me voy con el que va a ganar por el solo hecho de que va a ganar. Si la clase media de Pereira, de Colombia, si la clase media de Colombia se siente representada en Claudia López y Leonardo Huerta, y clase media es desde el vigilante que va en su bicicleta a recibir un puesto de vigilancia a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde a estudiar, porque yo he tenido vigilantes de estudiantes de derecho y después me los he encontrado de alumnos en la especialización o en la maestría en otra universidad. Y después me encontré una señora que hacía aseo en el aeropuerto, estudió conmigo de noche y me la encontré de fiscal en Baupés. Esa es la clase media, la que quiere salir adelante. Pero también el que se gana 15 y 16 millones mensuales también es clase media, porque se queda sin trabajo y se cuelga en las cuotas de la casa y del carro. El que no sienta odio por el otro, el que no crea que hay que odiar esa lucha de clases del siglo antepasado, que hay que odiar al empresario. No, el que crea que al empresario hay que fortalecerlo para que brinde mejor empleo, pero tampoco el empresario que le quiere quitar en los dominicales y los recargos nocturnos a su trabajador y explotarlo, porque él no vive de la renta sentado, no, es el empresario que quiere salir adelante y lo que necesita es que el Estado le ayude con menos impuestos, que le ayude a pagar ese salario mínimo vital, que nos vemos como complemento. Esa clase media es la que representamos nosotros. Y si usted se siente representado por Claudia López y Leonardo Huerta, vote por nosotros. Mira, acá hay algo paradigmático. Mucha gente, cuando salimos de los debates, siempre dicen, y de los foros, la mejor Claudia. Lástima que no vaya a ganar. La mejor fue Claudia, pero no voy a votar por ella porque no va a ganar. El mejor vicepresidente, Leonardo, ¿cómo sabe? Mire tal cosa, pero no vamos a votar por él porque va a perder. Si seguimos pensando así en el voto útil, si seguimos creyendo que el país es solamente blanco y negro, paz total y guerra total, uribismo y petrismo, pues estos próximos 4 años vamos a seguir en ese círculo vicioso de unos queriendo mandar a la cárcel a otros y de otros queriendo extraditar a unos. O pensamos en las soluciones, pensamos en quiénes podemos gobernar para todos. Aquí nos vamos a sentar con la extrema derecha y con la extrema izquierda, con todos los actores políticos, sociales. Vamos a hablar con todos y vamos a construir una nueva historia con todos. El único punto rojo, la única frontera para no sentarnos con nadie, me lo ha dicho Claudia López y lo tengo clarísimo, también yo, por convicción, es la corrupción. Con la derecha más extrema si no es corrupta, con la izquierda más extrema si no es corrupta, con el centro, con los sectores sociales, con los sectores empresariales. Esos 4 años, yo creo, Juan Roberto, que deben ser la transición hacia una nueva historia, donde nos sentemos todos, dejemos todo organizado para que Colombia pueda avanzar en paz, felicidad y bienestar. Doctor Huerta, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros, con lo más importante, con nuestra audiencia, ese país que tiene en la cabeza. Y tiene usted razón, le ha tocado, se ha vuelto un ducho para atender Hablar entrevistas rápido. y debates de Ave María. Es una cosa bárbara. De verdad, muchas gracias por habernos Muchas sacado gracias a el usted, tiempo, Juan. muy gentil. Y seguiremos aquí en Noticias Caracol, escuchando a quienes aspiran a gobernar a Colombia. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias y otra vez el reconocimiento a Caracol por esa labor en estas elecciones que han hecho titánica y que le aportan mucho a la democracia de Colombia. Son el medio y ustedes el canal que más le aporta a la democracia. Muchas gracias. Leonardo Huerta, la fórmula vicepresidencial de Claudia López, aquí en Noticias Caracol. Feliz resto de noche para todos en Colombia.